bueno, de hecho ya terminaron de copiar esto. A ver, mejor terminen de copiar y ya sí. Bueno, entonces, como vimos en la sesión anterior, hubo esta serie de enfrentamientos indirectos entre las dos naciones. Bueno, entonces, y sí, también en nuestro país, también en Argentina, es lo que menciona, porque el autor es argentino de este libro, y aquí ya lo menciona. Entonces, su caso, ¿no? Su tipo, la intervención de Estados Unidos en Argentina. Y también en México, pues obviamente, ¿no? Digo, en nuestro caso, pues sabemos, ¿no? Que en México también ha intervenido. Vamos a ver. Bueno, ¿a qué se debe estas intervenciones? ¿Cómo se justifican? Bueno, entonces, aquí dice, efectivamente estas intervenciones sucedieron entre el enfrentamiento indirecto de la Unión Soviética y China comunista, mientras que otras configuraron acciones absolutamente arbitrarias y unilaterales, difícilmente justificables. El éxito de esta política salta a la vista, ya que partiendo de una posición en la que Estados Unidos se autorrige, es decir, se autonombra como defensor universal de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Ahí está, no es un tipo de discurso nuevo de apenas de estos tiempos, sino que ya se viene manejando desde estos años de la Guerra Fría, que para poder defender la libertad y los derechos humanos hay que intervenir, hay que hacer esto que yo digo, esto que Estados Unidos dice, o esto que el feminismo dice, o que la ideología de género dice, ¿no? Entonces sí, es el tipo de discurso de siempre. Entonces, por eso les digo que es importante entender esta parte, porque vivimos una época donde se aplica lo mismo, pero con otros grupos, otras caras. Pero sí, bueno, vamos a concentrarnos en esto de la Guerra Fría. Bueno, entonces, o al menos su interpretación suis generis, por cierto, de estos valores. Y presumiendo siempre que ellos tienen toda la autoridad moral, que tienen la razón, que tienen la verdad. Su presumiendo de una superioridad moral intrínseca, es decir, que como que ellos por alguna razón ya lo tienen, que lo ubica por encima de las demás naciones. El establishment estadounidense ha logrado imponer sistemáticamente su voluntad a todo el mundo, o bueno, a la mayoría, a muchos, lo que incluye a menudo el uso de la violencia despiadada perpetrada por sus fuerzas armadas. Les digo, ambos fueron violentísimos, entonces sé que lo he dicho en numerosas ocasiones, pero pues sí, hay que entenderlo. Ambas naciones eran demasiado violentas. Estados Unidos, como dice acá claramente, con estas intervenciones militares, con el uso de la violencia despiadada perpetrada por sus fuerzas armadas, sin que su imagen ante la opinión pública mundial pareciera deteriorarse mayormente. Pues sí, nuestros inmigrantes, no sé si están conscientes, ¿no? De que, pues sí, Estados Unidos es un opresor, ¿no? No deben verse. Creo que no lo saben, porque digo, esto lo diré como anécdota, no diré de quién, pero yo vi una vez que de una familia de México, que su hija, la niña, estaba, ¿cómo se dice? Este, tenía la bandera de Estados Unidos y era mexicana. Bueno, pues sí, un poco criolla, me refiero a que nació en Estados Unidos. A lo que voy es que hay que estar conscientes que sí, que bueno, uno va a Estados Unidos a trabajar, ¿no? A hacer una vida mejor. Pero hay que estar conscientes que precisamente por Estados Unidos es que no pueden hacer esa vida en México. Es decir, Estados Unidos se queja mucho de los inmigrantes, pero es que Estados Unidos tiene la culpa de crear pobreza en los países de donde son migrantes. Es decir, Estados Unidos es el responsable de crear pobreza en México, en Venezuela, que recibe inmigrantes venezolanos. ¿De dónde más recibe? De El Salvador, de Honduras, que recibe inmigrantes, ¿no? De estos países. Estados Unidos es el responsable de crear esa pobreza. Así que sí, así que él tiene la culpa de esa inmigración, porque él fue el que creó la pobreza en esos países. Entonces, prácticamente es su responsabilidad casi por, digamos, por penitencia o por enmienda de acoger a estos inmigrantes, en mi opinión, porque él fue el que creó la pobreza en estos países.
Entonces, los inmigrantes deberían estar conscientes de esto, que sí, está bien, bueno, si quieren irse a Estados Unidos, bueno, es su decisión, pero con la conciencia de que Estados Unidos es el responsable de que no puedan hacer esa vida en su país, de que no puedan hacer, de que no puedan prosperar en México, o bueno, o en su país, digamos que si son de Venezuela, pues en Venezuela, en El Salvador, y en Honduras, en Honduras. Entonces, sí, es el que es uno de los principales responsables. También no niego los malos gobiernos que tenemos, pero estos malos gobiernos vienen de Estados Unidos, tienen que pasar por la pasarela de Estados Unidos. Ya lo había dicho, creo que en Historia de México. Los candidatos de México en 2018, todos los candidatos tuvieron que audicionar para Estados Unidos. Todos fueron a Estados Unidos, todos. Y todos manifestaron allá su programa de gobierno. Y esto no es secreto, ustedes si quieren búsquenlo en internet. Este, Andrés Manuel dio su programa de gobierno, lo mencionó en el Woodrow Wilson Center, en una institución allá de Estados Unidos. Ahí fue y mencionó cómo fue su programa de gobierno, en el caso de Andrés Manuel. En el caso de Antonio Meade, no sé si se acuerdan, fue un candidato, dio su programa de gobierno en la America Society, otra organización de Estados Unidos, America Society. En este caso ahí dio su programa de gobierno MEADE o MIT, Antonio Miade o Antonio MIT, como le decían. Y Anaya fue ahí no me acuerdo, pero también Anaya también dio su programa de gobierno en Estados Unidos. Pero sí, todos tienen que pasar por en pasarela en Estados Unidos. Digo, todos deben audicionar, digamos, como por decirlo así, ¿no? Deben tener el visto bueno de Estados Unidos. Esto es desde siempre, desde la historia de México. José Vasconcelos, él quería ser, lo leí en su libro, digo, lo puse acá cuando enseñé historia de México. Él se candidateó para presidente de México. Y y algo que le dijo un general estadounidense para apoyarlo, le dijo así claramente, ¿usted tiene el apoyo de Estados Unidos? Así claramente se lo dijo. Él quería ser presidente, pero un general mexicano le preguntó, ¿usted tiene el apoyo de Estados Unidos? Así claramente. Todos deben tener el visto bueno, el apoyo de Estados Unidos, si quieren ser presidentes. Entonces, ahí vemos, ¿no? La intervención directa en sus políticas. Y sí, este gobierno ha hecho cosas buenas, sí, pero no puede hacer, digamos, todo porque Estados Unidos no le deja, no se lo permite. Entonces, también es un problema que tenemos. Bueno, entonces, pero bueno, esto en el caso de Estados Unidos, pero ya volviendo a mencionarlo para que no crean que la Unión Soviética era el bueno, no, la Unión Soviética se fusiló en la Unión Soviética 6.500.000 vidas para imponerse como sistema de gobierno. Stalin para imponer el sistema de la Unión Soviética junto con Lenin, Trotsky y los demás tuvieron que morir 6.500.000 rusos y ucranianos en su mayoría, que no querían aceptar ese gobierno. Y China marxista comunista, tuvo que fusilarse a 40 millones de asiáticos, chinos, coreanos, así todos ellos. Tuvieron que fusilarse, sacrificarse 40 millones de asiáticos, chinos y coreanos. Entonces, para imponer ese sistema marxista comunista. Entonces, les digo, ambos países son un desastre para las demás naciones del mundo. Entonces, en esta línea debemos continuar, ¿eh? Ambos eran de lo peor, ¿eh? Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos eran de lo peor para México, para todos los países del mundo. Ahora, entonces, dudas, comentarios hasta acá. Esto deben tenerlo muy en claro, ¿eh? Para poder continuar, para que podamos continuar. Dudas, comentarios, opiniones.
¿Dudas, comentarios? Bueno, entonces continuemos. Entonces sí, ambos eran, pues digamos, muy malos. Ninguno era el bueno. Ambos eran despiadados, como dice acá, ambos ejercían una violencia desmedida, despiadada. Vamos a continuar. Este, o luego casos de mexicanos, bueno, hijos de mexicanos inmigrantes que nacieron en Estados Unidos, que luego se quieren unir al ejército de Estados Unidos, cuando pues sí, el ejército de Estados Unidos comete una violencia despiadada. Un comentario que les digo que hizo este señor, Layo Sasdi, que me gustó mucho, que, bueno, sí menciona efectivamente que obviamente Estados Unidos igual es muy despiadado, genocida, pero dice que también Rusia, porque dice, él hace este comentario, después lo vamos a ver, Rusia, digo, por ejemplo, Alemania actualmente ya no hay registros de nazismo, Alemania fue limpiada completamente de la ideología nazi, de la ideología nacionalsocialista. Pero eso no pasó con Rusia. Rusia no fue limpiada. Digo, actualmente lo que es el país de Rusia no fue limpiado de la ideología de la Unión Soviética, de esa ideología de la Unión Soviética que cometió esta cantidad de genocidios, esta cantidad de muertos, de millones de muertos. Entonces, por eso dice que por un lado, la Rusia no fue desovietizada. Entonces, por eso hay que entenderlo muy bien eso. Bueno, entonces vamos a continuar. Pongamos como subtítulo política de contención. Pongan como subtítulo esto, política de contención. ¿Qué es esta política de contención? Fue la principal estrategia por parte de Estados Unidos para enfrentar a la Unión Soviética. Y otra vez, aclaro, no es que Estados Unidos fuera el bueno y la Unión Soviética el malo. Simplemente, pues, en este marco, en este contexto de su enfrentamiento entre los dos, entre las dos naciones, Estados Unidos, su estrategia fue la contención, ¿sí? Esa fue su estrategia. Vamos a ver en qué consistió, vamos a ver. Y así es como podemos entender cómo fueron estas guerras de Corea, Vietnam y todas esas que mencioné. Por eso es importante verlo, porque así se entiende cómo fueron esos enfrentamientos. A ver, copien, copien. Digo, también igual no recomiendo las películas porque, digamos, esas, por ejemplo, de Rambo, digo, nada más son entretenimiento, pero igual esas películas, digamos, de Rambo, sobre todo Rambo 3, de hecho también Rambo 2, porque es cuando fue a Vietnam, es en el marco de esta estrategia. Pero bueno, no la recomiendo porque obviamente se ponen a Estados Unidos como el bueno, ¿no? Rambo es el bueno y va a rescatar ahí a las personas. Pero no, ambos eran despiadados. Nada más es un ejemplo para que se den una idea, ¿no? Digo, no la recomiendo, pero si la vieron, digo, nada más como entretenimiento, véanla como entretenimiento, no como hecho histórico, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. No de esas películas, cualquier película que vean, no lo tomen como hecho histórico, a eso es a lo que me refiero. Solo tómenlo como entretenimiento, ¿sí? Solamente como entretenimiento, jamás como algo que pasó, o partes, ¿no? Que mencionan, no lo tomen como algo verdadero, sino hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Y digo, si la vieron, digo, si la ven, nada más como entretenimiento, verán, ¿no? Que hay un enfrentamiento entre rusos, bueno, soviéticos y los Estados Unidos. Ahí los que hablan ruso y los de Estados Unidos. Es porque era ese enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y por eso es que también sacaban estas películas. Todas estas películas de Rambo, Duro de Matar, que igual entre los que hablaban ruso y los de Estados Unidos.
los soviéticos y los de Estados Unidos. Por eso es que siempre sacan esas películas donde los rusos son los malos y todo eso, porque era el marco, era estos días de la Guerra Fría, era este enfrentamiento. Y también querían ver a la gente, bueno, querían eh, Estados Unidos por medio de las películas verse como los buenos ante el mundo, como estas películas se transmitieron en todo el mundo, Europa, pues sí, en todo el mundo, que Estados Unidos quería verse como el bueno y la Unión Soviética como el malo. Entonces, por eso estas películas se fueron difundidas en todo el mundo. También fue parte de esta, digamos, esta propaganda para justificar a Estados Unidos su intervención en todos esos países. Pero como les digo, ambos eran los malos, ambos eran despiadados. Bueno, entonces, ¿en qué consistió esta política de contención? ¿En qué consistió? Vamos a ver. Vamos a ver, aquí lo vamos a leer. ¿Cómo empezó? Empezó desde que la Unión Soviética adquirió el armamento nuclear. Aquí lo dice. Cuando la Unión Soviética ingresa al club nuclear, por así decirlo, es decir, que adquirió el armamento nuclear en 1949, tras detonar un artefacto de fisión atómica y luego en 1953 domina también la tecnología de la fusión termonuclear, entonces desde ese momento la administración estadounidense, en ese entonces presidida por Harry S. Truman, ejecuta un conjunto de políticas tendientes a implementar y estabilizar un esquema político bipolar a nivel mundial entre Estados Unidos y el Imperio Soviético. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Miren, ya habían dicho que Estados Unidos, o evidentemente, se quiso expandir, ¿no? Política y militarmente y económicamente. El dólar fue la moneda mundial. Bueno, y es la moneda mundial. Está debilitándose, pero sigue siendo la moneda mundial, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, también la Unión Soviética quería expandirse. De igual manera, política, económica y militar. Miren, la Unión Soviética en esos años de la Guerra Fría consistió en todos estos países, lo que es Rusia, lo que es lo de rojo, y estos países que están en naranja y amarillo, Letonia, Lituania, Ucrania también, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, todo esto. Todo esto era la Unión Soviética, todo esto. Era un gran territorio, era un buen cacho, un buen territorio. Para que vean, la Unión Soviética ya estaba muy cerca de Europa. Ay, este mapa está chiquito. A ver, espérame. Un mapa más grande. Ay. Aquí, este de acá. Espero que esté más grande. Ahí está, ese está más grande. Miren, ya con la Unión Soviética, todos estos países eran parte de la Unión Soviética. Yugoslavia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y parte de Alemania. Alemania fue partida a la mitad después de la Segunda Guerra Mundial. Fue partida a la mitad entre un bloque que dominaba la Unión Soviética y el otro bloque que lo gobernaba, pues sí, Estados Unidos, la ideología capitalista. Por un lado, Alemania marxista y por otro lado, Alemania capitalista. Entonces sí, Alemania fue partida a la mitad. Entonces, evidentemente, aquí estos países europeos, Francia, Bélgica, España, Italia, tenían como vecino a la Unión Soviética. Entonces tenían mucho miedo de que los invadiera. Pero sí vieron estos países que su ideología marxista estaba invadiendo sus países, estaba difundiéndose con rapidez en toda su sociedad. Entonces, eso lo veían con un peligro. Tanto es así que hubo enfrentamientos civiles, hubo enfrentamientos por la ideología marxista. España ya lo había tenido con la guerra civil española, y Francia e Italia estaban teniendo revueltas, conflictos civiles por esta ideología. Es decir, así como México tuvo el 68, los estudiantes del 68, así los demás países al mismo tiempo, en los mismos años, los 60, tuvieron revueltas de estudiantes. Ahí es donde se pueden dar cuenta que no fue un conflicto, una revolución, digamos,
espontánea, no fue algo que quisieran los estudiantes, sino que fue planeado, porque al mismo tiempo, realmente, en los mismos años, hubo revueltas de estudiantes en México de 68, en Francia, en Italia, en Irán, en prácticamente todos los países hubo revueltas de estudiantes al mismo tiempo, en los mismos años. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que no fue accidental, no fue que los estudiantes se pusieran de acuerdo, sino que hubo algo más que los organizó o que los empujó, digamos, los empujó hacia esas protestas. Francia, sobre todo, en esos años, si quieren, búsquenlo, protestas estudiantiles de Francia, años 60, y van a ver que fueron durante los mismos años. Ahora, entonces, sí, la Unión Soviética igual se estaba expandiendo, se quería expandir militarmente a estos países, los quería invadir. Ya lo había dicho, ¿no? Que desde antes ya la Unión Soviética había dicho, vamos a expandir la ideología marxista a todo el globo, a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos no quería que la Unión Soviética se expandiera, pero no es porque Estados Unidos otra vez fuera el protector de estos países, no es porque Estados Unidos los quisiera proteger, no, sino porque Estados Unidos quería su influencia política económica en estos países. Digamos que Estados Unidos decía, esta es mi zona de influencia y no voy a permitir que la Unión Soviética me eche a perder, ¿no? Digamos, me influya donde es mi territorio. Digamos que Estados Unidos decía casi, Estados Unidos, este es mi territorio, esta es mi zona de influencia y no voy a permitir que la Unión Soviética me invada este territorio. Más que nada por eso, porque Estados Unidos quería mantenerlo como su zona de influencia. Casi sí, como su territorio. Bueno, su zona de influencia, digamos, influencia. Entonces, por eso, no porque Estados Unidos fuera el protector de estos países, sino porque quería que siguieran bajo su influencia, la influencia del dólar, la influencia política, etcétera. Más que nada por eso. También influido por el Reino Unido, porque el Reino Unido y Estados Unidos son hermanos, son hermanos. Entonces el Reino Unido también no quería que la Unión Soviética influyera en estos países, también porque el Reino Unido así no lo quería. También por su ideología, también, porque el Reino Unido también influye en estos países. Es decir, es entre Estados Unidos y el Reino Unido, UK, United Kingdom. Ahí está, entre los dos. Es su zona de influencia, de Estados Unidos y del Reino Unido. United Kingdom, en inglés. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, en este marco de evitar la expansión de la Unión Soviética, se dio esta política de contención. ¿En qué consistió esta política de contención? Vamos a leer, vamos a ver. Se me olvidó borrar eso. Ahora, entonces, en este marco de evitar la expansión soviética para así mantener Estados Unidos y el Reino Unido su influencia, para mantener su influencia, nació esta política de contención. Aquí lo dice. Nace entonces la así llamada doctrina Truman, que vamos a ver de dónde viene, quién la hizo. No la hizo el presidente Truman, no. Vamos a ver quiénes la diseñaron. Cuyo eje central consistía en la contención de la voluntad e intenciones de la dirigencia soviética de avanzar sobre nuevos territorios fuera de su influencia inmediata, es decir, fuera de la influencia de Estados Unidos y del Reino Unido, según lo acordado en la conferencia de Yalta. Digamos que en la conferencia de Yalta fue donde se reunió, de hecho, sí, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Fue Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron. Entonces ahí prácticamente se repartieron el mundo, se repartieron su influencia. Se dijeron, yo voy a influir acá, por ejemplo, digamos, Estados Unidos, yo voy a influir en todo lo que es América y parte de Europa por Inglaterra. Inglaterra, yo voy a influir en España, Francia, en todo eso. Esa es mi zona, digamos. Y la Unión Soviética dijeron, mi zona va a ser Asia, lo que es China, y ya lo dijimos, Ucrania, Uzbekistán, Lituania, todo eso. Pero evidentemente ninguno de los dos países se iban a quedar contentos con ese territorio.
siempre ambos países iban a querer más, más y más. Entonces, para evitar la expansión de la Unión Soviética, se creó esta política de contención. Vamos a seguir, vamos a seguir. Truman expresó su doctrina en un discurso ante el Congreso norteamericano el 12 de marzo de 1947. Bueno, vamos a seguir. Me voy a saltar este discurso. Vamos a ver quién creó esta política de contención. No la diseñó Truman, el presidente Truman, no. La creó otra persona. Bueno, otras dos personas. Vamos a ver quiénes. Vamos a ver, a pesar de las retóricas altruistas, es decir, de que vamos a proteger la libertad y los derechos humanos, ese fue el engaño, ¿no? Dirigidas a la opinión pública interna y mundial, una observación más aguda de la política exterior estadounidense nos indica que no se orientó tanto a liberar a los pueblos de Europa Central y Oriental, como les dije, o de Asia Menor, entonces invadidos por la Unión Soviética, pues Estados Unidos siempre respetó el área de influencia o polo soviético. Es decir, los territorios que ya había invadido la Unión Soviética, estos que mostré, estos que están acá en rojo, Estados Unidos sí no los tocó, no los tocó. Lo que Estados Unidos se concentró solamente a evitar que se expandiera más allá de estos territorios. Estados Unidos no se iba a meter acá, en lo rojo, sino que solamente se iba a dedicar a evitar su expansión, a evitar que se expandiera más. A eso se dedicó Estados Unidos. Por eso se llama contención, porque se dedicó a contener a la Unión Soviética en el territorio que ya tenía, a contenerlo ahí y que no se expandiera. Por eso se le llama contención, para tenerlo ahí, como digamos, una presa que se desborde, contenerla en ese territorio. Por eso se le llamó contención. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Vamos a ver. ¿O cómo se diseñó esto? Vamos a ver. La clave de esta geopolítica del bipolarismo yacía en mantener el sistema más o menos equilibrado. Las estrategias para lograrlo fueron expuestas en un pequeño conjunto de documentos de aquella época. Vamos a ver qué documentos, vamos a ver. Algunos de ellos muy secretos, algunos de ellos muy secretos, y algunos de ellos ya públicos, que provinieron de círculos de gran influencia. Entre estos, describimos algunos de ellos, como el llamado telegrama largo, que George Kennan, asesor de la embajada estadounidense en Moscú, envió a Washington en 1947. Ahí está, justo en el año en que el presidente Truman mencionó ese discurso. Entonces, ustedes al ver las fechas, se les hace memorizarlas para que vean el hilo de los hechos. Miren, George Kennan envió este diseño de política en 1947 y ya después el presidente Truman se le adjudicó como él en su discurso en 12 de marzo de 1947. Pero bueno, no es que se lo robara, sino que George Kennan estaba consciente, ¿no? Que era para el presidente, lo hizo para el gobierno estadounidense, pero él fue el que lo diseñó, él y otro señor que vamos a ver más abajo. Entonces, y esto se los menciona verdaderos analistas, como Alfredo Jalife, un analista mexicano. Él de hecho mencionó cuando fue esto de la guerra de Ucrania, lo mencionó por ahí, mencionando, ¿no? La historia. Decía que George Kennan fue el verdadero estadista estadounidense, que George Kennan fue el verdadero que disolvió prácticamente la Unión Soviética por medio de su política que él diseñó, que él planeó. No solamente fue George Kennan, vamos a ver el otro señor aquí más abajo, un señor llamado Paul Nitze. Entonces sí, es parte de la historia, es parte de la historia. Bueno, de los que verdaderamente estudian la historia. Entonces, George Kennan fue el que diseñó esta política para la Unión Soviética. Bueno, para enfrentar a la Unión Soviética, la política de contención. Aquí lo dice, este diseño de política de contención causó tanto impacto en el Departamento de Estado de Estados Unidos y al propio presidente Truman, que Kennan fue convocado
para ayudar a planificar las políticas de contención del expansionismo soviético que se tornaban necesarias. Ahí está, entonces Kennan fue el que asesoró al presidente en todo esto. En aquel documento enviado desde Moscú, porque Kennan trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Kennan analizaba la psicología imperante en el Kremlin, es decir, en la Unión Soviética. Kremlin es la capital de, bueno, Moscú, es la ciudad, digamos, de donde está el gobierno soviético o el gobierno ruso. Así como decimos Washington, ya decimos Washington es donde está el gobierno estadounidense, ¿no? La Casa Blanca. O decimos Los Pinos, aquí en México, Los Pinos, donde está el gobierno mexicano. Bueno, que ahora está en Palacio Nacional. Este, pero sí, el Kremlin es donde está el gobierno soviético o el gobierno ruso. Bueno, donde estaba el gobierno soviético. Entonces, analizaba Kennan cómo era el comportamiento, el gobierno, cómo pensaba el gobierno soviético y al poco tiempo su visión sobre la dirigencia de la Unión Soviética cobró forma en un extenso artículo publicado, publicado, es decir, al público, cualquiera lo podía leer, en la revista Foreign Affairs. Ahí estaba la política que se iba a implementar, en el que analizaba los orígenes de la conducta soviética, recomendándose políticas que el gobierno del presidente Truman implementaría de inmediato prácticamente. Entonces sí, él fue el que diseñó toda esa política. Ahí está, aquí lo podemos leer, nada más un pedazo para no extendernos. En síntesis, decía Kennan, George Kennan, en ese artículo de esa revista, estamos ante una fuerza política fanáticamente comprometida con la creencia de que con Estados Unidos no puede existir modus vivendi permanente. Es decir, que estas ideologías no podían vivir permanentemente. Podían estar aliados temporalmente, como en la Segunda Guerra Mundial, que fueron aliados, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero no podían ser aliados permanentemente, no podían vivir permanentemente entre sí. Y que es deseable y necesario que la armonía interna de nuestra sociedad sea interrumpida, que nuestro estilo de vida tradicional sea destruido y que la autoridad internacional de nuestros estados sea quebrada, si se ha de consolidar el poder soviético. Es decir, decía Kennan que sí, la Unión Soviética quería, para poder expandirse a todo el mundo, necesitaba que Estados Unidos desapareciera. Entonces, eso advertía George Kennan. Luego agregaba que resulta claro que el elemento principal de cualquier política de los Estados Unidos, luego hacia la Unión Soviética, debe ser la de una contención. De ahí surgió la palabra de George Kennan, de contención de las tendencias expansivas rusas a largo plazo. Es lo que les digo, Estados Unidos se dedicó a evitar que se expandiera más. Los dejó en su territorio, no invadió su territorio, solamente se dedicó a evitar que se expandieran de manera paciente pero firme y vigiladora. Esto de paciente, pues sí, porque duró esta política 45 años hasta que se disolvió la Unión Soviética. Por eso dice paciente, porque estas políticas duran décadas, décadas duran. Y miren, es lo que le falla a nuestro país. Miren, esta política la inició el presidente Truman, la inició Harry Truman. Y sin importar qué partido político siguiera después, digo, qué presidente de partido político que siguiera después, republicano o demócrata, esta política la siguieron implementando, la siguieron haciendo. Es decir, aquí en Estados Unidos, sí, a pesar del partido, tienen la idea de que las políticas que sirven las voy a implementar, sin importar que mi antecesor, por más que lo odie, por más que odie a mi antecesor, esta política veo que sirve y la voy a seguir implementando. Cosa que en México no. México, por más que, como odio a mi antecesor, nada de lo que haga, bueno, no lo voy a implementar. Entonces, por eso que en México no avanzamos, porque lo bueno que hacen los presidentes no se sigue implementando, no se sigue esa línea. Todos los presidentes tienen, aunque sea algo de bueno que hagan, pero el que sigue no quiere seguir esa parte buena que hagan.
y siempre la quieren destruir. Siempre se dedican a destruir lo anterior e implementar lo suyo. Así es un